Bienvenidos a esta miniserie en donde te voy a hablar de 3 etapas que considero que pasamos todos los que estamos creando contenido o van a pasar las personas que quieren empezar a crear contenido, que tienen una marca personal, que quieren crear una, que quieren mostrarse en redes sociales. Bienvenidos a esta miniserie dentro del podcast que se llama De Invisible a Inevitable. Quiero antes partir de que estas 3 etapas las vivimos todos, pero no de forma lineal, en esta cantidad de tiempo que ya, de hecho, hoy escribiendo estos podcasts me daba cuenta que han pasado en realidad 6 años, o sea, desde 2020 pues vengo creando contenido y ya les contaré en los siguientes episodios para qué creaba contenido. Me he dado cuenta de que he vuelto una y otra vez a diferentes etapas, sea la etapa número 1, que es de la que vamos a hablar hoy, o me he encontrado en la etapa número 2 o en la etapa número 3 múltiples veces, y es completamente normal. Así que cada una de estas etapas tiene un estado emocional muy claro y no se trata de saltarse las etapas, porque esto es un proceso. No se trata de evitar volver a ellas, porque cada vez que inicies un proyecto nuevo, puede que vuelvas a ellas, que sea necesario incluso volver a ellas, sino que te ayuda a entender en qué punto estás y qué acciones debes tomar para avanzar. ¿Ok? Entonces vamos con la primera. Recuerdo que estábamos sentados en el sofá de nuestra casa, estábamos en una reunión con unos amigos y mi exnovio, ni siquiera feliz, sino como asombrado, me mostró su celular y me dijo: mira esto. Uno de sus videos acababa de pasar las 14,000 vistas en TikTok. Para nosotros en ese momento eso era un gran número. Era más o menos 2022, si no estoy mal. Los dos estábamos creciendo en redes sociales casi a la par. Yo con mis proyectos de emprendimiento y él con su proyecto musical. Ese video lo había subido creo que el mismo día y recuerdo la sensación de está sucediendo por fin, algo se está moviendo. O sea, ya ese primer resultado nos dio respuestas a todo el trabajo que veníamos haciendo durante meses. Lo que vino después de ese video fue una locura, fue un mundo completamente nuevo para ambos, porque yo aún no logro entender la magnitud, o ni siquiera logro como encasillar la magnitud del poder que tienen hoy las redes sociales. O sea, con él fue como que lo experimenté mucho más. Y aquí abro un paréntesis para decir que cuando tú estás tan segura de algo, por ejemplo, para mí las redes sociales han sido súper transformadoras, y en los siguientes episodios te iré contando algunas de mis historias en cuanto a esto y me irás conociendo mucho más y por qué yo promuevo tanto crear contenido. Tu entorno también se transforma, y para mí ver ese cambio en él fue una relación súper larga, pero fue una relación de mucho crecimiento de ambos, porque a medida que yo iba aprendiendo de esto, de crear contenido, y no desde tal vez mentores o cursos, sino desde la experiencia misma, él iba creciendo conmigo a la par, él iba aprendiendo. Y cuando llegó ese primer video y lo que pasó después fue algo irreal, porque no solo fue un video que llegó a millones de vistas, sino que creó un movimiento en TikTok sobre todo. Su fandom creció súper rápido, la gente empezó a hacer cientos, miles de videos de esa canción en particular. La gente empezó a darle sus propias interpretaciones a esta canción en particular. O sea, la gente se sintió tan identificada. Yo creo que gran parte de lo que hago hoy también, de contenido que conecta, que mi foco siempre está en contenido que haga sentir algo a las personas, que genere alguna emoción en las personas, viene de entender lo poderoso que es conectar con las emociones de las personas y verlo en este proyecto. Obviamente su proyecto creció un montón, su gente, pero este proyecto no nació con ese video. No fue que ahí se empezó a crear algo. Era una banda que ya llevaba trabajando años en su música, que ya tenían un álbum y estaban sacando el segundo álbum, y fue un video para su estrategia de pre-lanzamiento que fue el que, bueno, se hizo viral. Era una banda que tenía talento,
que tenía una historia, lo que no habían trabajado era en su visibilidad, y esto le puede estar pasando a muchas personas. Tú puedes tener dones, tú puedes tener talentos, tú puedes tener sabiduría, tú puedes tener conocimientos, puedes tener un poder transformador increíble dentro de ti, pero no sabes cómo hacerlo visible. Y creo que eso es una de las cosas que más me mueve en el mundo ahora mismo. Se ancla mucho a mi propósito de vida, y es poder ayudar a las personas a que sean visibles. Y me emociona cada vez más trabajar con personas que tienen tanto valor, que ahora en mi mentoría hay un montón de chicas que cada vez que me dicen qué hacen es como, quiero saber más, por favor cuéntame, o sea, quiero aprender de ti, porque todo el tiempo esto me mueve mucho a cómo podemos hacerlos visibles con todo este valor que ya tienen dentro. Volviendo a la historia, él ya llevaba al menos 2 meses creando contenido de forma constante. Primero lo hice yo sola y luego empezamos a hacerlo como de una forma muy colaborativa, pero no tan directa, profesional, sino como muy colaborativa. No era perfecto el contenido. A ver, hacía un montón de trends que no iba con nada relacionado a su música, era más como contenido de la banda, pero tenía toda la disposición de que funcionara, la disposición. Yo siempre le repetía, no es si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Y creo que ese pensamiento es el que tú debes adoptar hoy si estás en esta primera etapa en donde, por ejemplo, en este caso, habíamos grabado un montón, se habían subido un montón de contenidos antes para las diferentes canciones, y en esta grabación en particular habíamos grabado un montón de clips. O sea, en la grabación oficial del videoclip habíamos grabado muchos clips cortitos para el prelanzamiento en contenido formato corto, ¿no? Entonces habíamos escogido diferentes partes de la canción, diferentes intentos. No sabía nadie que iba a funcionar, no era el mejor celular, no era el mejor encuadre, no teníamos las mejores habilidades en ese momento, no era el contenido más estético tampoco, era pura disposición, y disposición por parte de él, disposición a mostrar su arte, disposición a dejarse ver, disposición a probar, equivocarse y que no le gustara el resultado, disposición a no saber pero a aprender, disposición a verse juzgado, porque no sé, dentro de mi conocimiento en estos años dentro de la industria musical, que tal vez no quise ir a profundidad ahí, entendí que hay muchos artistas que se sienten mal al promover su música en redes sociales, lo ven como algo denigrante en su arte, y yo lo veo como es una necesidad hoy, y ni siquiera una necesidad, es una oportunidad que este mundo actual te está brindando. Si tú no quieres tomarla, está perfecto, pero las puertas están abiertas para cualquiera que quiera crear una vida en grande, que quiera mostrar su arte, que quiera crear negocios desde cero. Están las puertas abiertas siempre para todos. Así que uno de esos tantos clips que se grabaron, que se editaron, fue el que explotó todo, y fue un trabajo de mucha disposición, lo que te decía, de equivocarse y de seguir aprendiendo. Cuando tú ves el resultado final de un video, de lo que puede transformar, por ejemplo, hoy, 3 años después más o menos, tú los ves girando por el mundo, México, Argentina, Chile, Perú, Europa, ves el final, estás viendo nada más una partecita de lo que realmente ha sucedido, estás viendo el resultado, pero nunca viste la disposición que hubo antes. De pronto, si te vas a ver los videos desde hace años, te darás cuenta la calidad con la que se hacía. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención. Si hoy estás empezando, si te da pena, si te sientes vulnerable, si sientes que cualquiera puede opinar sobre ti y eso te podría hacer sentir mal de alguna manera, eso solo se atraviesa haciéndolo. Ese miedo, esa inseguridad, esa vergüenza que puedes estar sintiendo no se va si no lo haces. Tal vez ahora nada más te está deteniendo, no te está sirviendo de nada más. No hay otra forma. Y pasa algo aún más mágico, y es que te das cuenta que cuando te expones, que cuando llevas tu arte, tu negocio, tus productos, tu magia, tus dones, y las pones al servicio del mundo, te das cuenta que hay mucha más gente que conecta contigo que la que te rechaza. Pero eso solo lo descubres cuando dejas de
ser invisible, cuando tienes una opinión, cuando te muestras con disposición. Y esto lo veo mucho en las sesiones con mis alumnas, porque llegan diciéndome como me da pena de pronto decir esto, porque tal vez que mis colegas puedan opinar algo de mí, o incluso mi pareja o mi familia, o le tengo pánico a la cámara. Y quiero decirte que no te sientas mal por sentirte de esa manera, o sea, no te sientas mal por estar en esta situación, porque no es que estés errada, es que estás en esa primera etapa y reconócela hoy como es una etapa que necesitas vivir. Nada más no te quedes ahí mucho tiempo, nada más no te quedes 5 años en esa etapa, transítala. Esa es la etapa donde más vergüenza sientes, donde más miedo a la exposición tienes, donde más inseguridad sientes sobre ti misma, porque las redes sociales y exponerte en redes sociales es un acto de valentía, es un acto de que te va a llevar sí o sí a crecer personalmente, a desarrollarte mucho personalmente, te lo prometo. Va a ser un camino donde no solamente vas a crecer tu negocio, tu marca, sino que vas a crecer tú como persona. Y quiero decirte algo desde ya. En esta etapa tú no necesitas la claridad, no necesitas el camino claro, no necesitas el sistema perfecto, no necesitas saber exactamente qué vas a vender. Aquí la vida solo te está pidiendo una cosa, y es una palabra que he repetido mucho durante este episodio: disposición. No seguridad, no perfección, no respuestas. Disposición. Disposición a hacer. Y no poquito, no hacer, ay, voy a subir un video ya. Hacer mucho de forma constante. ¿Y cuáles son esas 4 capas de la disposición? La primera capa es disposición a hacerlo mal. No porque no te importe dar lo mejor de ti, no porque no quieras dar lo mejor de ti, sino porque entiendes que lo primero que hagas no va a representar lo mejor que hay en ti, sino porque lo que queremos es romper esa barrera de perfeccionismo. Lo que queremos es que lo hagas, que salgas al mundo con esto. A mí no me importa si tú tienes 30,000 videos en tu celular, a mí me importa el que subiste. Eso es lo que importa. Se ven muy lindos en el celular y para los recuerdos están espectacular, pero si no logras llevarlo allá al mundo afuera con un mensaje, no va a pasar nada. Y ser buena es una consecuencia de permitirse ser nueva, ¿ok? La segunda capa de la disposición es disposición a hacerlo muchas veces. La seguridad no llega antes, llega después de la repetición. Nadie te va a recordar, te prometo esto, con el corazón en la mano, más bien con la mano en el corazón. Nadie te va a recordar por un solo video que subiste. Se suben más de 34 millones de contenidos en TikTok al día y más de 95 millones en Instagram al día. Nadie te va a recordar por un video que subiste. Y ni siquiera aunque se haga viral, a menos de que se haga supremamente viral, tienes que entender que la repetición es la clave, la constancia es la clave, que tú logres mantenerte constante en el tiempo, que la gente te empiece a ver y le empieces a aparecer y aparecer. Y esto lo tenía una conversación con una amiga que justo viene para un proyecto ahorita en febrero que va a ser hermoso. Y ella me decía, quiero aparecerle por todo el lado a las personas. Eso solo se logra, ¿cómo? Siendo constante y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Así es que le apareces por todo lado a la gente y te va a recordar. La tercera capa de la disposición es estar dispuesta a mejorar tus habilidades. Sí, yo hoy te estoy diciendo, empieza con lo que tienes, ¿ok? Empieza con lo que tienes. No te me pongas ahorita hasta que no pueda comprarme el micrófono, hasta que no pueda comprarme la luz, hasta que no pueda cambiar de celular. No. Empieza con lo que tengas hoy a la mano, pero sí, ten presente siempre esto dentro de tu, digamos que plan a largo plazo, y es busca mejorar. ¿En qué crees que no eres tan buena hoy? No soy tan buena editando. Bueno, me voy a tomar un curso específicamente de edición, de algún estilo de edición que me guste. No soy tan buena hablando a la cámara y me gustaría hacerlo.
Ok, bueno, puedo comprar, puedo tomar un curso de oratoria. Hablando de contenido, pero hablando de la vida, hay muchas cosas en las que podemos mejorar y tú tienes que elegir aquellas cosas que también son las que más impacto van a generar a largo plazo. Yo siempre me pregunto, o sea, puedo estudiar muchas cosas todo el tiempo, pero este año definí ya cuáles son las cosas en las que me quiero especializar. Claro, puedo aprender de 1000 cosas más como un hobby, pero las cosas en las que me voy a entrenar y me voy a hacer profesional y me voy a hacer cada vez mejor ya están definidas. Yo ya tengo de pronto las habilidades de crear contenido de cierto tipo, pero quiero otras habilidades que me abren las oportunidades para crear un tipo de contenido mucho mejor. Entonces, siempre tienes que estar dispuesta a mejorar tus habilidades. Eso te va a hacer sentir mucho más segura de ti misma también, de lo que entregas, mucho más feliz, mucho más llena de vida, porque estás creciendo. La exposición en redes sociales, crear contenido en redes sociales es un trabajo también muy interno. Y la cuarta capa de disposición es, tienes que estar dispuesta a verte. Esta etapa no es para ya definir quién eres, es para observarte, para probar formatos, para probar formas de hablar, para probar formas de editar, para que encuentres eso que te hace sentido a ti, eso que te permite verte a largo plazo haciendo. No tienes que tenerlo todo claro, pero tienes que estar muy presente en lo que estás haciendo. Porque ¿qué pasa con muchas personas que llevan creando años contenido? Y no pasa nada, porque lo están haciendo de la misma manera. Porque sí, tienen 3000 videos subidos, tienen 1000 videos subidos, pero estoy viendo el mismo formato, estoy viendo exactamente todo igual, aunque el mensaje que esté en el fondo sea diferente. No has probado, realmente no has probado nada. Has hecho mucho de lo mismo y así no vas a lograr descubrir qué es lo que funciona para ti y qué es lo que va a funcionar para crear una audiencia. Antes de dejarte con unas preguntas para que logres aterrizar todo este primer episodio, te voy a leer una partecita de mi libro favorito, que es Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert. Ella habla mucho dentro de su libro y es la arrogancia de pertenecer. Antes de leerte, me gustaría explicar un poquito esta parte, y es que Elizabeth observa que muchas personas creativas no están bloqueadas por falta de talento, sino por una pregunta: ¿quién soy yo para hacer esto? Y ahí es donde ella nos pone este término de la arrogancia de pertenecer. Quiero hacer un episodio mucho más profundo hablando de esto, de la arrogancia de pertenecer, porque creo que es algo que nos desbloquea totalmente. La arrogancia de pertenecer no es superioridad, no es yo soy mejor que otros, no, es pertenencia, es yo merezco esto, yo pertenezco aquí, tengo tanto el derecho de salir a expresarme, de salir a crear un video como cualquier otro. Tengo tanto el derecho de intentar, de crear, de expresarme, de vender, de crear un negocio como cualquier otro. Y ahora sí te voy a leer este párrafo del libro que me encanta. A la tierra no le somos indiferentes, sino que nos pide nuestros dones a cambio de los suyos. Esa es la naturaleza recíproca de la vida y la creatividad. O, por decirlo de una manera más sencilla, la naturaleza pone la semilla, el ser humano pone el jardín. Cada uno agradece al otro su aportación. Así que Robin empieza siempre por aquí. Antes de enseñar a sus alumnos a curar el mundo, tiene que enseñarles a corregir su visión de sí mismos en el mundo. Tiene que convencerlos de su derecho incluso a estar aquí. De nuevo, la arrogancia de pertenecer. Tiene que presentarles el concepto de que es posible que esa entidad que veneran, la que los creó, pueda también amarlos a ellos. Porque de otra manera no funcionará. Porque de otra manera nadie, ni la tierra, ni los alumnos, ni nosotros, se beneficiará nunca. Amo este libro, o sea, creo que me van a escuchar hablar mucho y citarlo mucho, porque definitivamente fue un antes y un después en mi vida. Y quiero cerrar con estas preguntas de esta primera etapa, si tú te encuentras aquí, porque no son respuestas que yo te puedo dar, son respuestas que vienen desde la honestidad interna. Quiero que te preguntes, ¿a qué no le estás poniendo tu disposición hoy? ¿A exponerte? ¿A repetirlo más veces? ¿A sostener la incomodidad de empezar? Porque en esta primera etapa no se trata de tener claridad ni la estructura.
ni de saber exactamente quién eres como creadora. Se trata de esto. ¿Estás dispuesta a moverte lo suficiente como para descubrirlo? Hice yo misma las notas de toda esta serie, episodio por episodio, para que las puedas descargar, para que las puedas utilizar, si las quieres imprimir y quieres empezar a ejecutar todo esto que de pronto estás teniendo aquí y vas a tener en los siguientes episodios. Solo tienes que enviarme a mi Instagram el número 201 por mensaje directo y ahí se te va a activar automáticamente el acceso a las notas. Además, cuando descargues estas notas vas a tener habilitado un descuento de $100 para mi programa Quema el Manual, que es un programa de 8 semanas donde trabajamos la creación y reinvención de tu marca personal. Una marca personal que te permita vivir con más libertad, que justo vamos a abrir inscripciones muy pronto. Toda la información te la voy a dejar ahí por Instagram. Acá en la descripción de este episodio te dejo mi usuario de Instagram, te dejo el link si quieres ir directamente y recuerda 201 por mensaje directo.